En medio de la niebla densa del estrecho de San Francisco, una silueta de piedra se alza como un ojo vigilante, inmutable ante el rugido del océano. ¿Te imaginas pasar tus últimos años encerrado en una isla que parece sacada de una pesadilla de película noir? Alcatraz no fue simplemente una cárcel, fue el último bastión de un sueño de control absoluto, donde el eco de los pasos resonaba entre muros de granito y el mar golpeaba sin piedad, recordando a cada interno que la libertad estaba tan lejos como el horizonte. Hoy desentrañaremos sus secretos. Descubriremos quiénes se atrevieron a desafiar su aislamiento y por qué, aún décadas después, sigue susurrando historias de fuga y desesperación. Para comprender la leyenda de Alcatraz, debemos adentrarnos en 3 actos que marcan su nacimiento, su apogeo y su caída. Cada acto revelará un fragmento del rompecabezas que transformó una simple roca en la fortaleza de los condenados. El primer acto nos lleva al origen geográfico y estratégico de la isla: rocas escarpadas, olas que rompen con estruendo y gaviotas que graznan sobre la niebla componían el escenario perfecto para una defensa impenetrable. ¿Por qué el gobierno eligió un lugar tan inhóspito para encerrar a sus criminales? La respuesta yace en la combinación de aislamiento natural y la imposibilidad de una fuga sin enfrentar la furia del mar. Desde el año 1954, cuando se erigió el faro que guiaba a los navegantes, hasta la toma militar en el año 1961, la isla fue testigo de transformaciones que la prepararon para su destino más oscuro. Fue en el año 1933, cuando la autoridad federal decidió convertirla en penitenciaría, y al año 1934, las puertas de acero cayeron con un estruendo que marcó el inicio de una era de silencio. Los primeros internos llegaron como sombras de la delincuencia americana. Entre ellos se encontraba el famoso capo de Chicago, Al Capone, cuyo rostro endurecido reflejaba la dureza del entorno, y el temido Machine Gun Kelly, cuya reputación de violencia parecía desvanecerse bajo la constante bruma. La isla empezó a ganar la fama de la isla de los imposibles, un lugar donde la esperanza se desvanecía tan rápido como la espuma del mar. Cada paso que daban los guardias resonaba en los corredores de hormigón, y el frío de las celdas parecía absorber los últimos latidos de la vida. Y en el segundo acto, el corazón del encierro. La arquitectura del terror se revela en detalle. Celdas diminutas con paredes de hormigón frío, el bloque de la D que albergaba a los más peligrosos, y la celda de aislamiento, donde la luz tenue se filtraba apenas por una pequeña reja, creando sombras que jugaban con la mente de los internos. La rutina diaria estaba regida por un estricto reloj. El alba anunciaba la hora del trabajo en la cocina, la tarde el silencio obligatorio, y la noche el silencio, que obligaba a cada prisionero a sumergirse en la oscuridad más absoluta. ¿Cómo sobrevivía el ánimo humano en un entorno tan implacable? Los relatos de los guardias hablan de ojos llenos de desesperación, mientras los internos encontraban consuelo en pequeñas rebeliones, y como el intercambio de cartas secretas o el canto de una canción bajo la ducha. Las fugas más legendarias marcaron el pulso de Alcatraz. En el año 1936, un convicto apodado El Ladrón de la Sombra logró escabullirse bajo la cobertura de una tormenta, dejando tras de sí solo la promesa de un misterio sin resolver. Pero fue la fuga de 1962 la que quedó grabada en la memoria colectiva. Frank Morris, junto a los hermanos Clarence y John Anglin, tallaron un plan meticuloso. Con colmillos de metal fabricados a escondidas y mantas de espuma improvisadas, excavaron un paso por el muro del bloque de la D. La noche, bajo la luz tenue de una lámpara de emergencia, cruzaron la fría superficie del agua, lanzándose a la inmensidad del océano. La última aparición de la balsa flotando entre la niebla alimentó la leyenda de una fuga imposible. Si esto te está fascinando, suscríbete y activa la campanita para no perderte la continuación de esta historia. Los testimonios de los guardias y los internos revelan una vida interior marcada por la tensión constante.
Un guardia recordaba que nunca había visto tantos ojos llenos de desesperación, mientras una carta encontrada en 1995 describía el sonido del viento golpeando las torres como una canción de lamento. Cada detalle, cada susurro, cada grito ahogado en la noche, construye el mosaico de una prisión que fue mucho más que una simple estructura de hormigón. Fue un escenario donde la humanidad se enfrentó a sus límites más oscuros. Así, y mientras la niebla vuelve a envolver la isla y el mar sigue golpeando sus acantilados, nos preguntamos, ¿qué nos dice la fascinación actual por una cárcel que ya no existe? ¿Qué lecciones lleva el eco de Alcatraz a nuestras sociedades contemporáneas? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber cómo percibes este legado de aislamiento y resistencia. Y si este relato ha resonado en ti, dale like y comparte, porque la historia de Alcatraz apenas comienza. En los años posteriores al cierre oficial, Alcatraz se transformó en un santuario de la memoria colectiva. Los turistas, con sus cámaras colgando del cuello, cruzan el puente de madera y sienten el frío de los muros de granito bajo sus pies, como si cada piedra guardara un secreto. Las luces de los faroles parpadean al caer la noche, proyectando sombras que danzan sobre las celdas vacías, recordando que alguna vez la vida latía con una intensidad que solo la ausencia puede amplificar. Las películas que recrearon la fuga de los hermanos Anglin y de Frank Morris impulsaron una ola de curiosidad que trascendió generaciones, convirtiendo a la isla en un escenario de leyenda y de advertencia. Pero más allá de la atracción visual, Alcatraz se ha convertido en un espejo donde la sociedad contemporánea refleja sus propias ideas sobre la justicia, la rehabilitación y el poder del aislamiento. En la actualidad, los debates sobre la privacidad, la vigilancia y los límites del control estatal encuentran en la historia de la fortaleza una referencia inevitable. Cada vez que se discute la construcción de nuevas prisiones de máxima seguridad, la sombra de Alcatraz surge como un recordatorio de que la dureza del confinamiento no siempre equivale a la eficacia del castigo. Los defensores de un sistema penitenciario más humano citan los testimonios de los internos, esas cartas encontradas en los archivos, que describen el sonido del viento golpeando las torres como una canción de lamento, y argumentan que la verdadera rehabilitación no puede nacer bajo el peso de muros inquebrantables. Al profundizar en los relatos de los guardias, descubrimos una perspectiva que rara vez aparece en los libros de historia. Un veterano que sirvió más de una década recordó que al final de cada turno, el sonido de las olas le recordaba la fragilidad de la vida y la imposibilidad de apagar la llama de la esperanza, incluso en los lugares más oscuros. Esa llama, alimentada por pequeños gestos, un trozo de pan compartido, una palabra de consuelo en medio del silencio nocturno, mostraba que pese a la rigidez del régimen, la humanidad encontraba formas de persistir. En contraste, los testimonios de los presos revelan la cruda realidad de una existencia bajo constante vigilancia, donde cada día se medía en minutos de luz y cada noche se convertía en una prueba de resistencia mental. Estas voces, ahora reunidas en archivos y exposiciones, forman un tejido complejo que desafía cualquier simplificación. El legado de Alcatraz también se manifiesta en la cultura popular, desde novelas que exploran los laberintos mentales de los condenados, hasta series que recrean la atmósfera opresiva de la prisión. La isla ha inspirado a escritores, directores y artistas a explorar los límites de la libertad y la culpa. Cada obra, a su manera, añade una capa más al mito, alimentando la fascinación que mantiene viva la memoria de aquellos que vivieron y murieron entre sus muros. La música, los videojuegos y los podcasts se suman a esa corriente, convirtiendo a Alcatraz en un punto de referencia para cualquier historia que busque ahondar en la oscuridad del ser humano. Sin embargo, la verdadera lección que la isla ofrece no reside únicamente en los relatos de fuga o en los testimonios de los guardias, sino en la reflexión que surge al observar cómo el paso del tiempo
ha transformado una fortaleza de terror en un sitio de aprendizaje. La piedra que una vez sirvió para contener el caos ahora invita a la contemplación, recordándonos que la historia es un ciclo de construcción y de destrucción, de poder y de vulnerabilidad. Cada visitante que pisa el suelo de Alcatraz lleva consigo un fragmento de esa historia, y al salir lleva también una pregunta que, aunque sencilla, resuena con profundidad. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir cuando el miedo deja de ser el motor y la compasión se vuelve la guía? Al cerrar este viaje, la niebla vuelve a descender y las olas continúan su incansable marcha contra los acantilados. La luz tenue de la farola sigue parpadeando, como un latido que no se apaga. La historia de Alcatraz, aunque marcada por el silencio de sus celdas vacías, sigue hablando a través de cada palabra escrita, de cada imagen capturada y de cada reflexión que surge en la mente de quien la escucha. Es un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, la luz de la curiosidad humana nunca se extingue. Si este relato ha despertado en ti una nueva mirada sobre la historia, si sientes que la voz de Alcatraz aún tiene algo que decirte, te invito a dejar tu comentario abajo. Comparte cuál de los relatos te ha conmovido más o qué enseñanza extraes de esta fortaleza, que ya no guarda presos pero sí guarda lecciones. Cada opinión enriquece el diálogo y permite que la memoria siga viva. Y, por supuesto, si deseas seguir explorando historias que desenterran los rincones más intrigantes del pasado, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no perderás ninguno de los próximos episodios que, como este, buscan transportar al espectador a través del tiempo y el espacio, con la misma intensidad que el viento que golpea las rocas de Alcatraz. Recuerda, la historia no es solo un conjunto de fechas y nombres, y es un espejo que refleja nuestras decisiones y nuestras esperanzas. Al mirar al reflejo de Alcatraz, vemos no solo lo que fue, sino también lo que podemos llegar a ser. Gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.